Para charlar nuevamente con el químico Bernardo Borkenstein, que nos visita esta mañana, y hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado presente en los últimos días por diferentes motivos, no solo por el comienzo de la temporada turística, sino porque el presidente Vázquez también hizo una solicitud para que se considere la situación del Santa Lucía para la ley de urgente consideración que va a impulsar el nuevo gobierno. ¿Qué perspectivas tendremos para el sistema de aguas nacionales en 2020? Es algo de lo que vamos a hablar con Bernardo, que nos visita una mañana más. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias, igualmente. Muy bien, la verdad, gracias por la invitación. Como profesional, ¿hay algún ítem de estos que acabamos de mencionar coloquialmente que te preocupe especialmente de cara a 2020? Sí, claro, me preocupa la calidad del agua, en especial la parte que es responsabilidad de Brasil, sobre la que no podemos intervenir, ¿verdad? El Río Negro nace en Brasil y ya llega contaminado a Uruguay. Podemos eliminar nuestro aporte, pero sobre lo que haga Brasil no podemos incidir en nada. Y eso me preocupa porque no hay lo que hacer. Y en este momento el gobierno está en una etapa de estudio que es necesaria, porque hay que saber cuál es el fenómeno, la magnitud y dónde se origina, cómo se propaga, para poder intervenir. Me gustaría que hubiera claridad con los resultados, se pudieran estudiar. Hasta ahora ha habido bastante transparencia. Y, por ejemplo, en la página del Ministerio hay informes muy exhaustivos y resúmenes no tan exhaustivos para el que no tiene tiempo de leer el informe total, que son muchísimas páginas. Y hay que ver, en este momento estamos jugados a que el clima acompañe, que el tiempo acompañe. Ahora, si el presidente, ¿no?, en momento de transición le pasa un tema al siguiente presidente para una ley de urgente consideración, es porque el tema preocupa y en serio. Sí. Porque no se pasaron otros temas, se pasaron esos dos. El del Fondo Nacional de Recursos y el del agua. Si le preocupa tanto a un presidente que hace este gesto para con el otro, es porque realmente estamos ante un problema para atender. Sí. Está comprometida la calidad del agua potable a un futuro mediano, seguro. No cerca, no en este momento. ¿Estamos hablando de la calidad del agua potable o estamos hablando de la calidad del agua para bañarse? Las dos. La del agua para bañarse está comprometida hoy. Y la del agua potable a un futuro si no se toman medidas. Surgen dos preguntas. La primera es, ¿por qué no se hizo antes? Y la segunda es, ¿de qué forma lo va a encarar el nuevo gobierno? Porque una cosa es la ley, pero lo que actúa es la reglamentación de la ley, la parte de aplicación práctica. Y hay una noticia o una perspectiva bastante auspiciosa, que es que se habló de la creación de un ministerio exclusivamente de medio ambiente. Eso me parece que es un buen inicio. Si no duplica tareas y si va a dedicarse efectivamente al medio ambiente, me parece que es una buena forma de empezar a tratar este tema antes de que llegue a mayores. Lo que Tabaré Vázquez mandó para esa ley de urgente consideración es la creación de una represa y una planta de tratamiento de lodos. Y ese es uno de los grandes problemas de la cuenca baja del Santa Lucía. Después de la toma de agua de OCE, porque el primer paso de potabilización del agua es separar el lodo. Y toma tanta agua del río OCE que la cantidad de lodo que separa es enorme. Tan grande que es inviable sacarla en camiones, para que se haga una idea. Entonces una planta de tratamiento que le dé algún destino, que se preocupe especialmente de qué hacer con eso, es necesario y es una buena medida. Digamos. Muchas veces en la discusión se establece una relación directa entre la calidad de agua y, digamos, el perjuicio que tiene las consecuencias del sistema productivo. Sí. Más allá de cambios que se puedan implementar en esa área, ¿es lo único? ¿Qué otros factores están incidiendo en perjudicar la calidad del agua? El aporte de las ciudades. Las ciudades, por su propia naturaleza, contaminan los ríos, porque hay aguas hervidas, hay aguas pluviales, hay un montón de aporte del agua que viene de las ciudades. Ese es relativamente fácil de intervenir, mejorando las plantas de tratamiento de aguas servidas. Pero hay que tratar en cuenta, por ejemplo, Paso de los Toros es un gran aporte de fosfato al agua del Río Negro, el Negro, ¿no? Volviendo al agua para beber, hace tiempo que no tomo agua de la canilla en Argentina, pero recuerdo cuando la tomaba y era un olor a cloro, así como nunca tuvimos nosotros en nuestro país. Acá yo tomo agua de la canilla. Sí, yo también. Sin problemas. Sin problema.
¿Qué quiere decir esta diferencia entre un agua de un lado y el agua del otro? Y te pregunto, ¿qué futuro le ves a esta agua que todavía hoy podemos tomar de la canilla? En Chile y otros países, en los hoteles, te dejan una botellita para lavarte los dientes. O sea, no puedes usar el agua de la canilla ni para lavarse los dientes. Significa que el tratamiento, sea por la cantidad de agua que tiene que distribuir, Buenos Aires es mucho más grande que Montevideo, pero muchísimo más grande que Montevideo, o porque la tecnología no es adecuada a la época, utilizan lo que llama un overkill, utilizan demasiado cloro para asegurarse que no pasan bacterias. Pero eso no funciona con otros parásitos y lo único que hace es que el agua sea desagradable y no se consuma y evitarse el problema sanitario por la ausencia de consumo. Sí se puede consumir hervida porque el cloro se va y se mueren las bacterias también. Recién hiciste alusión a la situación en Paso de los Toros y aún no tenemos operativa la segunda planta de UPM. ¿También estás monitoreando las consecuencias que pueda tener? Bueno, más allá de los controles que siempre se dice que... Ese es el informe que leí en el Ministerio en la Dinama y una de las medidas en tema de voluntad, ¿no? Hay voluntad de ver, de hacer algo, es que la planta se encargaría de mejorar la planta de Paso de los Toros como una forma de cambiar figuritas. Aumenta por la planta y disminuye por el otro lado. Es válido. Digo. El tema es que baje. O sea, si baja más de lo que aumenta, el balance es positivo. Tiene que bajar el fosfato. Sí, fundamentalmente el fosfato, pero el nitrógeno también. El problema es que las cianobacterias en presencia de fosfato, luz y calor y ausencia de nitrato puede tomar el nitrógeno del aire y fijarlo. Entonces, el nitrógeno no es limitante. Hoy por hoy todavía no ha habido episodios de cianobacterias continuos, ¿no? Hemos visto en algún lugar, los envases, etcétera, rastros, pero no lo que era el año pasado, donde estaba permanentemente. Por el frío. Esto se debe, te iba a preguntar a qué se debe. Al frío y la baja intensidad lumínica que viene con el estar nublado tanto tiempo. O sea, cuando hay calor y frío, se contrarresta lo que los días de calor hacen a favor de las cianobacterias y se retrasa la posibilidad de una floración. Porque hay que entenderlo, las cianobacterias están. El tema es que haya una floración masiva. Nubel Cisneros, bueno, ya advirtió que vamos a tener un verano muy caluroso. En ese sentido, ¿cabe esperar que las floraciones se hagan presentes con igual intensidad que en la temporada pasada? Hay otro factor que es muy importante, que es la lluvia al norte para producir arrastre de agua con cianobacterias hacia el Río de la Plata e inclusive la costa atlántica. Creo que no se va a dar eso, pero habría que ver. Ya hay un factor que a tanto tiempo es difícil de eliminar. Por lo que vi y por lo que escuché a los meteorólogos, que son los que saben, no parece que se estén las condiciones dadas para algo tan salvaje como lo del año pasado. Bueno, ojalá que así sea. Ojalá. Entonces. Bernardo Borgenstein, muchísimas gracias por estos minutos de Hasta charla en pronto. Buen Día Uruguay. Como siempre, bien interesante el contenido. Estamos en contacto. Seguimos.